Saludos, mis hermanos y amigos. Satanás sabe cómo atraernos y ataca nuestra debilidad. Sí, él conoce nuestra debilidad. Él nos rodea hasta detectar cuál es nuestra mayor debilidad y ataca esa debilidad. Si todos tenemos un lado débil y Satanás busca hasta que lo encuentra. Pero siendo cristianos, siendo hijos de Dios, esa debilidad debe ser una fortaleza en Cristo. Lamentablemente estamos en el mundo. Y el mundo es lo que utiliza Satanás para atacar nuestra debilidad. El sistema del mundo. Acuérdense que el Señor dice que el príncipe de este siglo, el príncipe de este sistema es Satanás. Y él lo ha ideado para atacar la debilidad de los cristianos y de la humanidad entera. Santiago, en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, dice desde el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Aquel deseo que Satanás despertó en Eva conversando con ella en el Edén. Ese sentimiento de desobedecer a Dios. Y todos nosotros, la humanidad entera, nace con ese sentimiento que se inclina a desobedecer a Dios. Es la concupiscencia. Por eso dice Santiago, nadie puede decir que Dios lo tienta, sino que cada uno de su propia concupiscencia, del deseo de desobedecer a Dios, es atraído y seducido. La debilidad mía, tal vez usted no la tenga otro, pero todos tenemos ese deseo de desobedecer a Dios en el fondo de nuestra alma, nuestro mismo espíritu. Y lamentablemente, esa se convierte en un imán de Satanás para hacernos daño. El sexo, por ejemplo. El sexo. El sexo lo creó Dios. Y lo creó Dios como una bendición, como algo bueno. Sí, lo creó el Señor. Vámonos a Génesis, capítulo 2 del libro de Génesis. Y leo, ¿no?, desde el verso 23. Génesis 2, desde el verso 23. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. ¿Se cuenta? Desde el principio, la orden del Señor Adán y Eva es, se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Dios creó el sexo, primero, para que la humanidad se expandiera, la procreación. El sexo
para por decir, el hombre se riega en la tierra. Sí, la humanidad entera se propague en el planeta. Esa fue la intención de Dios. Pero al mismo tiempo, la comunión con su esposa. La comunión con su esposa. Por eso el sexo es placentero. Es una realización interna y completa que tienen el hombre y la mujer. Y es hermoso cuando se lo hace en los parámetros establecidos por Dios. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios nos dio el sexo como algo hermoso y maravilloso. Y así lo es cuando cumplimos con su mandato. Su mujer, su marido, el sexo solamente allí se puede experimentar como Dios lo creó. Una unión, cuerpo, alma y espíritu. Porque el sexo es la unión emocional y espiritual y física, ¿no?, de un hombre y una mujer que se aman. Y repito, solamente allí se puede experimentar el verdadero placer. Solamente con la esposa, solamente con el esposo. Ahora, la fornicación o el adulterio, es decir, tener sexo fuera del matrimonio, tendrá placeres, pero es un placer sucio. ¿Por qué? Porque el que fornica, luego de fornicar, no se cansará de fornicar, porque siente placer y quiere más placeres y más placeres, pero nunca el placer que un esposo tiene con su esposa. Un placer que luego del sexo hay comunión, hay amor, hay unión, cosa que no se tiene en la fornicación y es imposible. Miren, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Quiero leerle aquí 2 versículos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Leo primero el verso 13. Dice el Señor en su palabra: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios no diseñó nuestro cuerpo para la fornicación, es decir, para andar teniendo sexo, sexo, sexo y sexo. No, Dios hizo nuestro cuerpo para el matrimonio, es decir, para una sola mujer y a la mujer para un solo marido. Así nos hizo el Señor. El cuerpo no es para la fornicación. Y la palabra del Señor es clara en ello. Verso 18, primera carta a los Corintios 6, dice: huid, corred de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Es decir, aquellos, ¿no?, que andan fornicando y dicen solamente es sexo, solamente fue sexo, ¿no?, peca contra su cuerpo. Le está haciendo un tremendo daño a su cuerpo. Y eso es lo que el Señor advierte. Hay muchas enfermedades que salen y a veces, pero si era una persona sana, si era un hombre sano, si era una mujer sana, ¿por qué de repente? Bueno, muchas de las respuestas se hallan en la fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios no hizo a usted
señorita, a usted, caballero. Dios no lo hizo para andar de mujer en mujer u hombre en hombre. No, Dios no nos hizo así. Dios nos hizo a los hombres para una mujer y a la mujer para un hombre. Ese es el verdadero deleite y el placer del sexo. La fornicación puede tener cierto placer en el momento, pero reitero, es un placer sucio, porque después nuestra propia conciencia sabe que no está bien, sabe que no está bien. Así que el hombre puede tener 100 mujeres, pero nunca experimentar lo que es el verdadero placer sexual que lo da el Señor solo dentro del matrimonio. Igual a la mujer puede tener 100 parejas, 100 hombres, pero no sabe, no experimenta lo que es el verdadero placer sexual dentro del matrimonio. Solo allí está. Vamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 6 de Proverbios. Leo aquí, Proverbios 6, el verso 32. Dice la palabra del Señor: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio, es decir, el hombre que tiene otra mujer. Y déjenme decírselo castizamente: el que comete adulterio es bruto, es falto de entendimiento, es bruto. Es lo que el Señor dice aquí. Corrompe su alma, corrompe su alma. Porque ¿qué es el adulterio, hermano? El adulterio solo trae miseria, frustración, amargura y sobre todo, rompe matrimonios, destruye vidas, destruye la vida del esposo, de la esposa y de la familia, de los hijos. Ese es el adulterio. Por eso dice aquí el autor sagrado: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. ¿Por qué el hombre, teniendo una esposa que le da el placer, la comunión, el amor, el cariño, ¿no? Solamente ella puede dar, solo una mujer al hombre. El hombre deja a su mujer para adulterar. ¿Qué placer hay? Solo hay destrucción. Eso es lo que hay. Lo destruye a usted, amigo, a usted, amiga. Eso destruye el adulterio. A sus hijos, por 5 minutos, por 10 minutos, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas de placer, destruye su vida. Por eso dice aquí: es falto de entendimiento aquel que comete adulterio. No está dentro de los planes de Dios que usted cometa adulterio, que cometamos adulterio. No es el plan de Dios, no es el plan del Señor. Por eso, mis hermanos y hermanas, Satanás va a atacar esa debilidad. ¿Y cómo podemos que esa debilidad sea una fortaleza? Vamos a Mateo 18. Mateo, capítulo 18 de Mateo. Quiero leerles aquí versos 7 al 9. Dice el Señor en su palabra: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Si usted quiere fortalecer sus debilidades, corte con amigos que le hablan del adulterio como algo bueno. Amigas
que le hablan del adulterio como algo bueno. Deje de ver novelas y películas que alimentan su mente con el adulterio, como que si fuera algo bueno. Deje de escuchar canciones que alimentan su mente de adulterio, de fornicación. Dice la palabra del Señor, si eso me es ocasión de caer, córtalo. Porque su debilidad, nuestra debilidad, se ve acrecentada cuando alimentamos esa debilidad. Y si mi inclinación es a la fornicación o el adulterio, y yo paso escuchando música, veo películas, veo novelas que fomentan eso, claro, voy a caer en mi debilidad. Por eso, mis hermanos, si esa es nuestra debilidad, debemos cortar con aquello que la alimenta. Porque Dios nos creó para que tengamos el placer del sexo, el verdadero placer. Y eso solamente se tiene con la esposa, con el esposo, solamente con él o con ella. De lo contrario, estamos dañando y enfermando nuestro cuerpo. Que Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.